Hola, bienvenidos a esta clase de día en donde trataremos algo del sistema nervioso y endocrino, específicamente en la función de la relación y los órganos de los sentidos. Bueno, la función de relación nos permite percibir información de nuestro cuerpo, tanto en el interior como en el exterior, y esta se divide en tres fases. La fase de la percepción de la información, la fase del análisis de la información y la fase de la emisión de la respuesta. Ok, la fase de la percepción de la información, pues sabemos que obtenemos información del ambiente que nos rodea mediante los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos, pues ya sabemos, son vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Todos ellos tienen varios receptores, ¿sí? Que captan los cambios de presión sanguínea en las arterias, los quimiorreceptores que detectan las variaciones de concentración de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre, etcétera, ¿no? Estos receptores pues se encuentran conectados con los centros nerviosos mediante los nervios. Tenemos en segundo lugar pues el análisis de la información. Todos estos estímulos captados por los órganos de los sentidos y por los receptores pues son transmitidos al sistema nervioso. Y analiza la información y se genera una reacción o respuesta. Ojo, el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ya. Vamos a la tercera fase, que es la emisión de la respuesta. La emisión de la respuesta o reacciones de nuestro organismo son ejecutadas por el aparato locomotor y también por el sistema endocrino, que se encarga de llevar a cabo el movimiento de los órganos y las regulaciones del funcionamiento. Sabemos que el aparato locomotor pues, está compuesto por huesos y músculos. El sistema endocrino está constituido por diversas glándulas que elaboran unas sustancias denominadas hormonas. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hablar aquí de los órganos de los sentidos. Tenemos en primer lugar pues la vista. Aquí nosotros tenemos lo que es un ojo, ¿sí? Aquí está todo el globo ocular en un corte de vista sagital, ¿no? En donde podemos ver el cristalino, podemos ver la córnea, podemos ver la pupila, el iris, la retina y el nervio óptico, ¿no? Que es uno de los pares craneales. Pares porque son dos, pues, ¿no? Obviamente, dos ojos. Y por hablar, pues, de uno de ellos, por decir la córnea, hablemos de la córnea, pues, la córnea es una capa transparente que recubre la parte anterior del ojo, ¿no? Obviamente anterior, acá posterior. Podemos hablar también del iris, ¿no? El iris, que es una capa que puede dilatarse y contraerse y de este modo regular el paso de la luz. Esta presenta un orificio denominado pupila, ¿no? La tenemos aquí, por donde la luz penetra al interior del ojo. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos recibir información y decimos pues que esta llega hasta el nervio, en este caso el nervio óptico, y allí pasa, obviamente pues no ese es el sistema nervioso y da ya una información para enviar una respuesta. Ok. Tenemos también otro de los órganos, como es el oído, ¿no? Ok, el oído pues gracias a este sentido percibimos la intensidad, la duración y el timbre de los sonidos. Los órganos receptores pues son estos precisamente, los oídos. Son dos, pues nos están situados en la parte lateral del cráneo. Los sentimos más desarrollados al ser en el ser humano, pues son estos dos órganos que hemos hablado, ¿no? El oído y la vista, los más desarrollados, ¿no? Y el oído se distingue en tres partes: el oído externo, ¿sí? El oído medio y el oído interno, ¿no?
Cada uno de ellos tiene pues sus partes, ¿no? El oído externo tendrá el pabellón auricular, ¿no? Nosotros lo conocemos como oreja, ¿no? El conducto auditivo, ¿sí? En el oído medio pues ya vamos hablando del tímpano, ¿no? Tenemos el tímpano, tenemos el martillo y el yunque, ¿no? Que están por aquí. En cambio, en el oído interno pues ya consta el caracol y el nervio auditivo. Entonces, miren, por acá nosotros tenemos ya el caracol, ¿no? Que es este que está aquí en el oído interno. Este caracol, si nosotros lo desenvolviéramos y lo dejáramos lineal, tú, tendría la forma de un cono, ¿no? De más fino a más grueso, ¿sí? En él hay pues un líquido llamado endolinfa, que cuando el sonido ingresa, esa endolinfa se mueve, digamos como unas olas, ¿no? Y mueve unos vellitos, las vellosidades, ¿sí? Del nervio auditivo, que es el octavo par craneal. Y esas vellosidades pues informan, ¿no?, al sistema nervioso esa recepción de señales para luego procesarla y emitir una respuesta. Ok, vamos a hablar de otro de los órganos de los sentidos, y en esta ocasión pues hablaremos del olfato, ¿no? Pero aquí tenemos dos imágenes. Vamos a hablar del olfato, pues gracias a este sentido captamos estímulos producidos por la presencia de sustancias químicas en el aire, o bien en los alimentos que entran por la boca, en este caso pues el gusto, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, las partes son sus fosas nasales, que tenemos pues dos orificios, ¿no? Por aquí entra el aire, lo que lo comunica también con la cavidad bucal, ¿no? ¿Sí? Tenemos unos cornetes, ¿sí? Tenemos unos cornetes, tenemos la mucosa olfatoria, ¿no? Toda la mucosa olfatoria que recubre las paredes de los cornetes nasales. Y este mecanismo, pues, gracias a él percibimos los olores, ¿sí? Tenemos también el gusto, ¿no? El gusto, pues aquí tenemos lo que es la lengua, ¿no? Y cada una de sus áreas que, digamos que prueba, ¿no? Cada uno de los sabores tiene una área. Aquí tenemos papilas gustativas, pues, que van a informar, ¿sí?, al sistema nervioso central todas esas señales que puedan ingresar desde el medio ambiente hacia nuestro organismo. Uno a veces cuando come, digamos que le da gusto es a la lengua, ¿no? Porque ella es la que prueba. El estómago solo recepta. Uno dice, quiero comer tal cosa, ¿no? Es porque de pronto la lengua está que quiere eh, probar algo, ¿no? Digámoslo así. Entonces, esas son dos órganos que van bien conectados. Y en último lugar, pues tenemos lo que es el tacto. Bueno, el tacto, la función del sentido del tacto es reconocer la forma, la temperatura y otras características de los objetos cuando entran en contacto con ellos, pues, ¿no? El sentido del tacto está repartido por toda la piel del cuerpo. En la piel vamos a distinguir tres capas que van desde afuera hacia adentro o desde el exterior al interior. Entonces hablamos de la epidermis, sí, la más externa, la dermis, la media, y la hipodermis, ¿no? Bueno, la epidermis es la capa, como digo, más externa, formada por tejido epitelial, ¿no?, por epitelios. En este caso este epitelio es plano, y estas se encuentran, o en ellas se encuentran los receptores que captan el dolor, ¿no? En la capa interna, que es la dermis, está formada por tejido conectivo, tejido muscular, está ya, aquí ya entran capilares, sanguíneos, ¿no? Hay glándulas, y en esta dermis pues se encuentran los receptores ya de la temperatura, de la presión y el contacto. Mientras que en la hipodermis pues
Esta está conformada de tejido adiposo. El grosor varía entre una capa de tejido conectivo u otra, y esta la une a la piel pues con órganos de tejidos adyacentes o de los lados, ¿no? Y entonces aquí tenemos pues cada una de las partes que conforman las capas de lo que es la piel y que nos da el sentido del tacto.